la Comisión Nacional de los Derechos Humanos toma una decisión de testar la recomendación de pasta de conchos, pero en conjunto con otras más de 2,500 recomendaciones que fueron testadas arbitrariamente por la comisión al punto de hacerlas ilegibles. Había páginas que decían el día y de ahí a partir de eso, negro, 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 pasó negro, 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 entonces eran ilegibles. Justamente el derecho a la verdad protege a las víctimas, pero sobre todo también da un derecho al colectivo, a la sociedad, ¿no? La sociedad necesitamos saber qué es lo que ocurrió con estas graves violaciones a derechos humanos. Si tienes un caso como el de pasta de conchos, en el que hay impunidad y en el que además la única herramienta que tenían o la única constatación de los hechos que tenían se estaba borrando, pues las víctimas quedaban sin ningún tipo de garantía, ¿no? Y era un retroceso muy significativo. Es ahí donde nosotros decíamos la importancia de poder acceder a ellos, ¿no? Porque es un logro de las víctimas, es un logro de las familias, es un logro de la sociedad mexicana conocer estos hechos. Pues entre más sepamos como sociedad, entre más acceso tengamos a este tipo de información, a la verdad, estaremos más protegidas frente a estos discursos, sí de odio, pero también de desinformación. Bienvenidos a Emergencia Derecho Manera. En este episodio exploraremos uno de los debates más relevantes para los derechos humanos y la democracia en México, el derecho a la verdad frente a la protección de datos personales. A través del emblemático caso de pasta de conchos y la reciente sentencia que declaró el derecho a la verdad como un derecho difuso, analizaremos cómo esta resolución histórica beneficia no solo a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. Nos acompañan expertos del Centro PRO y Artículo 19, quienes profundizan el impacto de esta decisión, el balance necesario entre privacidad y transparencia y cómo este precedente fortalece la memoria histórica y la justicia. ¿Qué significa esta sentencia para las más de 2,500 recomendaciones censuradas por la CNDH? ¿Cómo se relaciona con otros derechos difusos en México, como los derechos ambientales o el acceso a la publicidad? Acompáñanos en este episodio para entender cómo la verdad, la transparencia y los derechos humanos están más conectados que nunca. En este episodio tenemos a Jessica Alcázar, ella es la coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas en Artículo 19, México y Centroamérica, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información. En su rol ha destacado la importancia del derecho a saber como herramienta fundamental para acceder a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. Además, ha participado en iniciativas como los Archivos de la Resistencia, que buscan preservar la memoria histórica y promover la transparencia. Y justamente con estas plataformas garantizamos que la información pueda estar de acceso público, que cualquier persona, investigador, periodista, la sociedad en general, pueda buscar cierto caso y te da la información, te dan los archivos, porque estos archivos surgieron de una comisión, que fue la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Eduardo Guerrero Lomelí es el coordinador del área internacional en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRO, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Abogado de formación, Guerrero Lomelí ha estado involucrado en la defensa de casos emblemáticos y en la promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Anteriormente colaboró en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, enfocándose en la protección de los derechos humanos en América Latina. Y derivado de esto, Elvira, acompañada por Artículo 19 y el Centro PRO, presenta este amparo denunciando que estaba violando su derecho al acceso a la información, su derecho a la verdad. Queremos empezar a hacer un pequeño resumen de cómo fue esta sentencia a partir del caso de pasta de conchos, o cómo las víctimas se dieron cuenta y tomaron acción a partir de ello. Sí. Bien, bueno, pues la sentencia deriva de un amparo que promueve Elvira Martínez, que es una de las mujeres viudas en el caso del siniestro de pasta de conchos que ocurre en 2006 en esta mina en el estado de Coahuila. Tras este siniestro viene una serie de exigencias de las familias. En un proceso de muchos años lograron llegar a tener una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la CNDH, que establece qué ocurrió, establece que ahí hubo violaciones a derechos humanos alrededor de este caso. Y después de tener esta resolución que viene de esta lucha de las familias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos toma una decisión de testar la recomendación de pasta de conchos, pero en conjunto con otras más de 2,500 recomendaciones que fueron testadas arbitrariamente por la comisión al punto de hacerlas ilegibles, como en el caso de pasta de conchos. Y derivado de esto, Elvira, acompañada por Artículo 19 y el Centro PRO, presenta este amparo denunciando que estaba violando su derecho al acceso a la información, su derecho a la verdad, por ser una víctima directa en este caso, pero también por ser parte de una sociedad, en este caso de la sociedad mexicana. Entonces presentamos este amparo, la acompañamos desde Artículo, desde el Centro PRO, que finalmente se resuelve a su favor, reconociendo un tribunal que la CNDH había violado estos derechos a la verdad, al acceso a la información, y ordenando a la CNDH volver a publicar las más de 2,500 recomendaciones en su versión íntegra. Oye, desde Artículo 19, ¿qué entienden por el derecho a la verdad? ¿Cómo lo interpretan? Pues es que justo el derecho a la verdad es el acceso a la información de las graves violaciones a los derechos humanos.
es un derecho colectivo, pero también está muy directo con las víctimas, ¿no? O sea, las víctimas necesitan saber qué ocurrió, dónde ocurrió, en qué contexto ocurrieron las violaciones, pero sobre todo saber quiénes fueron los perpetradores, los hechos. Entonces, justamente el derecho a la verdad protege, ¿no? A las víctimas, pero sobre todo también da un derecho al colectivo, a la sociedad, ¿no? La sociedad necesitamos saber qué es lo que ocurrió con estas graves violaciones a derechos humanos y también buscar medidas de reparación. Es un camino hacia la reparación. Entonces, eso entendemos desde artículo 19 como parte del derecho a saber, como parte también de la reparación integral de las víctimas, pero sobre todo conocer las circunstancias, datos, la información para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir. ¿Y ustedes cómo lo entienden desde las víctimas? ¿Qué les aporta el derecho a la verdad? Claro, pues el derecho a la verdad, de entrada reconociendo que además tiene todo un marco internacional, ¿no? Un marco jurídico internacional que así lo reconoce, ¿no? En el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido cómo se configura este derecho a la verdad en relación con el derecho de acceso a la información, con el derecho también de acceso a la justicia, con el derecho a las garantías judiciales, ¿no? Y bajo esa lógica, en relación con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y más particularmente con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, este derecho forma parte también de una reparación, ¿no? Una reparación integral frente a las violaciones de las que han sido víctimas. Entonces, cuando hablamos de esta doble dimensión que tiene el derecho a la verdad, como lo mencionaba Jess, que tiene una dimensión individual pero también colectiva, es por una parte reconocer que las víctimas en sí mismas tienen derecho a conocer qué pasó, cómo pasó, quién cometió estas violaciones a los derechos humanos, pero también la sociedad en general tenemos derecho a conocer y acceder a esa información, ¿no? Entonces, en esta doble dimensión que precisamente a partir de esta sentencia en el caso Pasta de Conchos se identifica muy claramente que es un derecho que nos interesa a todas las personas y que en casos específicos de violaciones donde hay víctimas identificadas, familias identificadas, hay también un derecho individual del que son acreedoras, ¿no? Ahorita tengo una duda personal. ¿El derecho, digamos, a la verdad y el de la memoria son similares, el mismo? ¿Cómo lo entienden? En realidad el derecho a la memoria tiene que ver más con el recordar estos hechos y también como las medidas de reparación. Yo diría que van juntos, ¿no? Uno del otro, ¿no? Pero también es un derecho colectivo, ¿no? Sobre todo el derecho a la memoria va a contribuir a buscar medidas de reparación, pero también medidas de no repetición. Es decir, que la sociedad haga actos de memoria, las propias familias, las víctimas, para garantizar y hacer un esfuerzo colectivo de recordar esos hechos y negarnos al olvido y romper con el negacionismo de que esas acciones, esos sucesos, estos perpetradores, las víctimas, hacer como si no hubiera existido, ¿no? Es algo para conmemorar, recordar y es parte también de saber qué ocurrió poniendo un precedente. Entonces, en este caso específico de Pasta de Conchos, sí les afectó directamente que quitaran las sentencias, ¿no? ¿En qué manera eso les violentó su derecho a la información o a la verdad? Claro, en este caso específico, encuadrando que a pesar de los años que han transcurrido, ¿no? Ya son 19 años, más de 19 años de los hechos, en términos estrictos de acceso a la justicia, en términos de un proceso legal, sanciones penales, este caso permanece impune, ¿no? Nunca hubo ninguna persona sancionada por los hechos en la mina Pasta de Conchos, y en ese contexto, contar con un documento público como es una recomendación de la CNDH que reconoce qué pasó, que constata que hubo violaciones a los derechos humanos de los trabajadores mineros y de sus familias, es fundamental, ¿no? Y justo aquí podemos ver este componente de cómo se relaciona este derecho a la verdad con el derecho de acceso a la justicia, ¿no? En casos en los que no hay una justicia formal en términos de una sanción penal, por ejemplo, una resolución de este tipo, una garantía del derecho a la verdad a través de esta recomendación era muy importante, ¿no? Entonces, si tienes un caso como el de Pasta de Conchos en el que hay impunidad y en el que además la única herramienta que tenían o la única constatación de los hechos que tenían se estaba borrando, pues las víctimas quedaban sin ningún tipo de garantía, ¿no? Y era un retroceso muy significativo
por lo que Elvira decía, bueno, es que estás violentando un derecho que para mí además es parte de una reparación y que para mí además es significativo en términos de lo que he luchado durante tantos años porque se reconozca, ¿no? Y más, insisto, frente a la impunidad de las instancias judiciales, digamos. Claro, bueno, el caso de Elvira es muy claro, pero entonces mi pregunta sería como, ¿qué significa que ahora sea como difuso? ¿Qué significa para el resto de víctimas que también les pueda atender? Claro, en este proceso fue muy interesante el análisis que se hace en la sentencia que otorga el amparo. En un primer momento, la sentencia en la primera instancia, digamos, la primera fase de la sentencia que otorga el amparo, limita los alcances de la sentencia solamente a la recomendación del caso Pasta de Conchos, ¿no? Nosotras alegábamos en la demanda de amparo que eso, eran más de 2.500 recomendaciones las afectadas y que por lo tanto los efectos tendrían que extenderse hacia todas ellas. Pero en un primer momento el juzgado de primera instancia decía que no, que únicamente tenía que volver a publicarse la versión íntegra del caso específico de Pasta de Conchos. Sin embargo, cuando llegamos a la segunda instancia, ya un tribunal colegiado, que es el que emite la sentencia definitiva, sí reconoce que en este caso es muy claro que hay un derecho difuso, un derecho colectivo a la verdad, que no solamente le interesa a Elvira por ser una víctima directa del caso Pasta de Conchos, sino que además reconoce que Elvira tiene un interés legítimo por ser parte de la sociedad mexicana y como tal le tiene el derecho a saber, ¿no? Un poco esa es la lógica de lo que hemos visto en este caso. Esto es muy importante, Fernando, porque estamos hablando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos censuró no solo una recomendación, que para llegar a una recomendación es todo un proceso de lucha, de reconocimiento de estos actos, sino también censuró más de 2.500 recomendaciones, es decir, estamos hablando de otros casos más de violaciones a derechos humanos en México, donde se testó, se censuró con un interés de quitar esa información para el interés público, para la sociedad, pero también para las víctimas. Entonces, esto que comenta Eduardo es muy importante porque no solamente es el derecho de las víctimas, sino también el derecho de la sociedad a saber, a conocer los hechos, qué ocurrió, cómo ocurrió y, sobre todo, las víctimas y las personas perpetradoras. En qué años, en qué contexto, cómo fue, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque estamos hablando que justo un órgano que debe de proteger los derechos humanos y dar a conocer y recomendar que esto no ocurra, lo censuró. Entonces, este amparo es bastante importante porque pone un precedente de que no debe de ocurrir este tipo de situaciones. Y el caso de Elvira muestra de que no solamente es de interés meramente para un caso, para una víctima, sino para un conjunto que es la sociedad mexicana. ¿Y este precedente qué significa en otros casos distintos al de Pasta de Conchos? También afecta, bueno, también le involucra a otras víctimas y otros casos de graves violaciones a derechos humanos. Tenemos que entenderlo también ahí el derecho difuso. Y desde luego, justo todas estas recomendaciones, para poner un poco en perspectiva, eran todas las recomendaciones que la CNDH había emitido entre 1990 y 2015, es decir, varias décadas de trabajo estaban ahí, varias luchas, varios casos, varios momentos históricos significativos de la historia mexicana estaban recogidos en esas recomendaciones. Entonces, lo que nosotras peleábamos en este amparo era que los alcances obligatoriamente tenían que extenderse a todas estas resoluciones, por una parte porque venían de una misma determinación, ¿no? De la CNDH, de una misma decisión de decir voy a testar todas estas recomendaciones, ¿no? O sea, no lo hizo una por una, analizando en cada caso qué testar, qué no testar, en qué momentos había datos personales, en qué momentos no, sino que fue una decisión genérica y en ese sentido que bajo la lógica de que cada resolución tenía un proceso diferente, esto implicaría que tendría que haber más de 2.500 amparos para emitir sentencias en cada uno de ellos y que se pidiera a la CNDH publicar cada una de las sentencias, de las recomendaciones en una versión íntegra. Y sin embargo, lo que finalmente de manera atinada hace el tribunal es sí reconocer que hay este derecho difuso que le corresponde a las víctimas de las 2.500 recomendaciones, pero como decíamos, también a toda la sociedad en su conjunto, fuéramos o no víctimas directas o indirectas en estos casos. Oye, y la CNDH trataba de argumentar su censura bajo la protección de datos personales, que lo hacían por ayudar personas. Claro, ellas argumentaban esta decisión, yo diría arbitraria, ¿no? De censurar las recomendaciones
con el fin de proteger los datos personales, ¿no? Sin embargo, ya dando una sentencia y una recomendación y asumiendo el derecho a la verdad, que es conocer qué ocurrió, en qué contexto, quiénes son las víctimas, en realidad eran ilegibles, era totalmente ilegible, no podías absolutamente saber, prácticamente tenías el nombre del caso y a veces por mucho tenías algunos datos muy someros. Entonces, justamente apelando al derecho a la verdad, pero sobre todo al interés público de conocer los hechos, es ahí donde nosotros decíamos la importancia de poder acceder a ellos, ¿no? Porque es un logro de las víctimas, es un logro de las familias, es un logro de la sociedad mexicana conocer estos hechos. Entonces, justamente hablábamos de que este derecho individual de protección en realidad no estaba protegiendo a las víctimas, ni tampoco a los perpetradores o mostrando a los perpetradores, sino más bien lo que hacía era meramente censurar los hechos y prácticamente no conocer qué hubo o qué pasó con esos casos, ¿no? ¿En qué momento sí es justificable testar algunos datos, algunas informaciones? Es una responsabilidad importante que también tienen de la protección de datos, ¿no? Claro, es importante cuando no pones o vulneras directamente a las víctimas. Esta era una situación donde las víctimas pedían que esa información se difundiera justamente como una medida de reparación, también para dignificar y quiénes son esas víctimas, ¿no? Digamos que este protocolo de poder testar ciertos datos no estaba protegiendo meramente a las víctimas, lo estaban ocupando como un argumento de justificación para la censura. Y es ahí donde debemos discutir en dónde es posible este derecho colectivo con este derecho individual, que no necesariamente acceder al derecho a la verdad violenta los datos personales. Sí se puede tal vez testar algún dato, direcciones concretas, números que no puedan vulnerar, pero no testar los hechos en sí, que era lo que ocurría en las recomendaciones. Entonces, ¿cómo interpretaron esta justificación de datos personales? Creo que no se sostenía, ¿no? O sea, la CNDH bajo este argumento un poco vacío de la protección de datos personales, como decía Jess, estaba realmente testando aspectos que no eran datos personales, ¿no? Por poner un ejemplo, había tanto la recomendación de pasta de conchos como en muchas otras que revisamos, ¿no? Que, por ejemplo, incluía recomendaciones sobre la represión en San Salvador Atenco en 2006 o las ejecuciones extrajudiciales del ejército en Tlatlaya en 2014. Había páginas enteras que estaban testadas, ¿no? Había páginas que decían el día y de ahí a partir de eso negro, 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 pasó negro, 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 entonces eran ilegibles, ¿no? Eran recomendaciones que perdían ese sentido y que no necesariamente estaban testando eso, datos estrictamente personales que no estaban respondiendo a lo que dice la ley en materia de protección de datos personales y que más bien abre un poco la discusión a esto que planteas, ¿no? De en qué momentos o en qué circunstancias, bajo qué elementos o criterios sí es válido testar un instrumento como este, ¿no? Y decir que en ningún momento, o sea, que la lógica de esto no es contraponer la protección de datos personales contra el derecho a la verdad, sino más bien una armonización de los derechos que corresponden a las víctimas y a la sociedad en términos del derecho a la verdad y el acceso a la información con los derechos de protección de datos personales que sin duda no se anulan con esta resolución, ¿no? Y desde este reconocimiento del derecho difuso a la verdad ha sido como un lento avance, ¿no? ¿Tienes como algún contexto de dónde viene este tipo de reconocimiento como derechos difusos? Pues en el caso mexicano, en el caso de nuestro país hay ejemplos, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Un poco lo mencionabas en la introducción, en donde se ha reconocido que en este tipo de derechos que un poco por su propia naturaleza son colectivos, son difusos en el sentido de que nos pertenecen a la colectividad, pues es complicado limitarlos, ¿no? A esta idea que hay de limitar los alcances de una sentencia, ¿no? Lo que le llaman el principio de relatividad de las sentencias, ¿no? Que habla de cómo, en teoría, los alcances de una sentencia, en este caso de una sentencia de amparo, solo pueden proteger a quienes interponen el amparo, ¿no? A las personas que presentan, digamos, la demanda. Y sin embargo, en estos casos difusos, como el ejemplo del medio ambiente o el ejemplo del derecho al acceso a la información, se entiende que son derechos que nos corresponden a todas y si te afectan a ti, me afectan a mí y por lo tanto la acción legal que tú interpongas para proteger ese derecho va también en el sentido de proteger el mío, ¿no? Entonces, en nuestro país está en desarrollo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de medio ambiente sano ha desarrollado algunos criterios que de hecho
este tribunal, en el caso de Pasta de Conchos, los retoma para hacer un argumento y decir, así como ocurre con este derecho a un medio ambiente sano, también ocurre con el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad. Y creemos que es un aporte también a ese desarrollo, ¿no? De entender los derechos difusos en este sentido y su protección como una garantía colectiva. Claro, en el podcast nos interesa mucho ese tema de las redes sociales y la perspectiva lo de los usuarios. ¿Qué significa como para la sociedad, para la gente que no es víctima, este derecho a la verdad? ¿Cómo pueden ellos ejercerlo, disfrutarlo más o cómo podría ser? Es que justamente el poder tener en el acceso público y en una página que es de un órgano de protección a derechos humanos, todas las recomendaciones, es poder acceder a esa información desde los ciudadanos, ¿no? La sociedad. Es decir, yo quiero saber qué ocurrió, no sé, en Tlatlaya, qué ocurrió en Atenco, qué ocurrió, por mencionar algún caso, y ahí es donde tengo la disposición disponible de interés público. Creo que es bien importante que justamente estos órganos piensen en herramientas para poder difundir, tener más disposición, incluso herramientas de búsqueda, ciertas tecnologías que nos ayuden a acceder a la información sobre estas graves violaciones. No al contrario, no testarlas, no cerrar esa posición, esa necesidad de tener esa información. Creo que ahí está el deber del Estado, sobre todo, pero también pensar de los mecanismos que deben de facilitar conocer las violaciones a derechos humanos, mecanismos de acceso íntegro de la información, ¿no? Entonces creo que justamente es un aporte, ¿no? También el poder haber ganado este amparo es un aporte para que los ciudadanos de a pie puedan buscar, googlear, checar y poder revisar todas las recomendaciones, porque las recomendaciones no salen de la nada, ¿no? Son procesos de reconocimiento de estas violaciones. Entonces creo que ese es ahí el reto, ¿no? Que se tiene de seguir difundiendo, que todas las recomendaciones estén con acceso, ¿no? Con acceso público, de interés público. Oye, justamente el derecho a la verdad, a la memoria, pues son obligaciones, como dice el Estado, de proporcionar, de hacer, pero pues sabemos que no siempre ha ocurrido. Entonces pues, las comunidades tienen que hacer sus propios procesos de memoria. Por ejemplo, yo quería que me hablaras un poco de los archivos de la represión y de la resistencia, como sientes que esos también añaden a la memoria, a la verdad de las víctimas y de la sociedad. ¿Por eso lo hacen desde el artículo 19? ¿O? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el derecho a la verdad, el acceso a la información, conocer lo que ocurrió, digamos, con violaciones graves a derechos humanos del pasado reciente, pensemos del pasado, no sé, de este periodo de violencia de Estado, pues esa información no se tenía. Tú tenías que ir al Archivo General de la Nación, solicitar la información, tener claridad exactamente qué información necesitabas, y justamente con estas plataformas garantizamos que la información pueda estar de acceso público, que cualquier persona, investigador, periodista, la sociedad en general, pueda buscar cierto caso y te da la información, te dan los archivos que son, pues, que están en el Archivo General de la Nación, porque estos archivos surgieron de una comisión, que fue la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que hizo una investigación para justo esclarecer y dar a conocer lo que ocurrió en aquella época. Entonces, tener herramientas de este tipo que no existían cuando surgen estos proyectos, actualmente gracias al mecanismo de esclarecimiento histórico y a esta nueva Comisión de la Verdad, se exigió que hubiera mecanismos, que hubiera instrumentos de consulta, y ya puede haber un poco la consulta en el Archivo General de la Nación. Un usuario se puede meter, pero un plus que tienen estos dos proyectos que comentas es que podemos revisar la información ya sistematizada, analizada, y eso ayuda bastante a las víctimas, sobre todo a las familias que necesitan saber su expediente, conocer qué ocurrió, pueden meter el nombre de alguna persona, revisar si hay información, y reconstruyendo expedientes que desgraciadamente el Estado no ha dado, ¿no? En ese podcast también ya habíamos tenido a Naim Camacho. Platicamos un poco justo de en qué momento toman medidas a favor de las víctimas que les ayuden en esta cosa por la ausencia de esas medidas del Estado. ¿Tú también crees que entonces les ayuda? ¿Cómo podemos tomar más medidas de derechos difusos a favor de ellos, comunicativas, por así decirlo? Sí, yo creo que este esfuerzo que se ha impulsado desde el artículo es muy relevante y evidencia cómo con información que de obligación tiene el Estado de abrir, ¿no? La ciudadanía, en este caso la sociedad civil organizada, puede tomar esa información para ordenarla, sistematizarla y hacerla más accesible y comprensible, ¿no? Porque dentro de este derecho no solo existe la obligación del Estado de abrir la información o de
abrir las puertas del archivo para que esta información sea accesible en términos de ahí está, vengan y consulten, sino también el esfuerzo importantísimo, ¿no? De sistematizarla, de hacerla comprensible, digerible y que llegue a quien tiene que llegar. Y en este caso, si hablamos de que este derecho es de la sociedad en su conjunto, también es importante impulsar esfuerzos como este para que la información se difunda, para que la información llegue a todas las personas, ¿no? Y acá también incluso, ¿no? Dentro de cómo se han establecido las obligaciones de los estados alrededor de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha llegado a ordenar, en algún caso, en particular en El Salvador, cómo el Estado tenía la obligación no solo de abrir la información, sino también incluso de sistematizarla, ¿no? Para hacerla más accesible. Entonces, en ese sentido, creo que un reto, entendiendo que es obligación desde luego del Estado, es un reto también para quienes estamos involucradas en promover los derechos humanos y en este caso en promover el acceso a la información, el buscar herramientas para hacer que esta información llegue, porque al final es parte también, hablábamos del derecho a la memoria y en este ejercicio de memoria también conocer lo que pasó, conocer estos episodios que han ocurrido en nuestro país, nos ayuda a que esto no se repita en el futuro y entonces también es una herramienta que tenemos como una especie de garantía de no repetición, de que estos no vuelvan a ocurrir porque la sociedad conocemos, estamos informadas y buscaremos evitar de alguna manera que esto vuelva a suceder, ¿no? Oigan, y ya enfocándonos un poquito, para ir cerrando la parte de redes sociales, hemos visto también que de repente hay como un alza de discursos de odio o narrativas así estigmatizantes que afectan y están en colisión, pues, digamos, con el derecho a la verdad o la memoria de las propias víctimas. ¿Cómo lo han visto esto en Internet? ¿Crees que afecta los discursos de odio? No, por supuesto que afectan los discursos de odio, pero también es parte de garantizar la protección hacia las víctimas, ¿no? Vemos que hay muchas agresiones, ¿no? En contra no solamente de defensoras de derechos humanos, sobre todo ahora más sobre personas buscadoras que tienen muchas agresiones en el ámbito digital, ¿no? Pero también habría que pensar mecanismos de protección a ellas, ¿no? Porque muchas veces estas formas de poder difundir sus actividades, pues es una manera también de tener sus propias medidas de protección a sus actividades, porque el Estado no garantiza como protección cuando van a hacer alguna búsqueda, cuando algún defensor del territorio va a hacer defensa propia de este ámbito. Entonces sí creo que hay algunos discursos de odio que debemos de buscar mecanismos de protección y que el Estado debe garantizar hacia las familias, hacia las personas víctimas. ¿Crees que esos discursos o estas narrativas, incluso campañas que hacen en contra, pueden afectarle a las víctimas su derecho a la memoria o la verdad? Sí, desde luego, y también igual en la lógica de este derecho difuso, el pensar en cómo esas campañas abonan a la desinformación y más en este contexto en el que entre la inteligencia artificial y las políticas débiles de regulación de contenidos o de chequeo de contenidos cada vez son más débiles o más delgadas, creo que justo el difundir la información, el que la gente, la sociedad en general, podamos tener acceso a la verdad, a lo que ocurrió, es también una manera de escudarnos frente a esa desinformación, ¿no? Que el día de mañana no vengan a negar que en Pasta de Conchos hubo un siniestro del cual hay responsabilidad de la empresa, hay responsabilidad del Estado, o el hecho de que vengan a decirnos que no existió en las décadas de la Guerra Sucia una represión de Estado. Pues entre más sepamos como sociedad, entre más acceso tengamos a este tipo de información, a la verdad, estaremos más protegidas frente a estos discursos, sí de odio, pero también de desinformación. Y por eso aquí creo que justo en la discusión de la actualidad, de las redes sociales, este derecho a la verdad, esta garantía de tener acceso, de que esté disponible para todas y para todos, es una herramienta también de escudo frente a este virus de la desinformación que vivimos hoy día en las redes, ¿no? Entonces sí consideran que sí podríamos usar este derecho difuso a la verdad para hacer algún tipo de presión o litigio en contra de las redes sociales para que respetar más los derechos a la información o evitar ese tipo de discursos, ¿o? No es que como que estemos, o sea, sí necesitamos reclamar como a quienes administran los contenidos de las redes, sin mayor cuidado, ¿no? Y garantizar regulación a la desinformación y a los discursos de odio hacia las víctimas. Eso creo que es muy importante, ¿no? Como también garantizar, sobre todo al Estado, que haya regularización de esos contenidos, no tanto de los contenidos, sino más bien de quienes regulan los contenidos, es decir, de los dueños de las plataformas digitales.
que actualmente hay que, pues sí, justamente regularlas, conocer, y aquí nuestra idea no es censurar, sino más bien proteger e ir buscando una armonización de estos derechos, ¿no? Porque es importante decir que las familias utilizan los medios, ¿no? Los medios que tienen a su alcance para informar, para contrarrestar esta desinformación, ¿no? Y también, pues, para contribuir, ¿no?, a la información que no se está dando desde el Estado, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales se vuelvan un espacio, o sea, que están empeorando o que se pueda volver un espacio para defender a las víctimas, para visibilizar casos? No, yo creo que sin duda las redes sociales son un espacio muy importante, ¿no? Las propias víctimas, los propios colectivos que se organizan han utilizado las redes sociales como una herramienta que impulsa sus luchas, que sin embargo también vemos cómo ahora se han vuelto también un arma de doble filo que es utilizada para desinformar, para atacar, para amenazar, un poco en el marco del anonimato. Y creo que más bien se presentan muchos desafíos, ¿no? Es una herramienta muy importante, pero también muy desafiante y, como decía Jess, implicará sí la responsabilidad de las compañías, ¿no?, que tienen en sus manos las redes sociales, pero también del Estado y la capacidad que tenga el Estado de establecer marcos jurídicos que regulen el acceso a la información, la transparencia, cómo deberían de operar este tipo de compañías, qué derechos tenemos como ciudadanos frente a las políticas de este tipo de compañías, y en particular como víctimas, como movimiento de derechos humanos y organizaciones, sí nos toca seguir impulsando la discusión hacia esa arena, ¿no? Hacia exigir al Estado qué le corresponde, sin dejar de reconocer que las compañías tienen un rol muy importante y sin que nada de esto nos inhiba de seguir utilizando las herramientas que sean importantes, ¿no?, para difundir la información, para combatir la desinformación, para impulsar procesos de verdad, para impulsar procesos de memoria, y creo que esa es chamba que nos toca mucho a todas y a todos como sociedad. En esta lógica del derecho difuso, nos toca también pelear en esta lógica difusa porque este derecho se nos respete y por ejercerlo. Al final del día es una lógica también de ejercicio, cómo utilizamos las redes sociales para ejercer nuestro derecho de acceder a la información. No, pues muy interesante. Quiero agradecerles una vez más a los dos por venir. Creo que esta conversación nos ilustra pues que en efecto están muy conectados los derechos humanos, los digitales, la transparencia. Tenemos que seguir pues repensándolo para hacerlo correctamente, sobre todo pues, a favor de las víctimas y de la situación del país, ¿no? Básicamente. Muchas gracias a los dos pues, por venir. Muchas Gracias a ti, Fernando. La presente publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Fernando Faz y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea o de Artículo 19.